Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Nos volvemos a encontrar un año más para compartir los resultados de nuestra red de ensayos de nutrición en la rotación. Así que bueno, gracias a todos los que están presentes. Especialmente gracias a Fernando García, que él va a ser el que nos esté presentando los resultados. Él es, profesor de la Facultad de Agronomía de Balcarce y consultor. Especialista en lo que es nutrición y hace muchos años que está en ese tema, así que bueno, bienvenido Fernando. También tenemos a la gente de Nutrien, que son quienes nos acompañan con este ensayo hace muchos años. Está, bueno, Luca Feroli, Lucía Míguez, Francisco Artuso y Mariana Muso, bienvenidos también a ellos. Y bueno, presentar un poco al equipo al staff de Mesa Agrícola. Sofi, si querés presentarte, así te conocen, que es quien está a cargo de los ensayos. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Bueno, yo soy Sofi Pedraza, encargada de los ensayos de nutrición en la rotación, junto a Lucas y Fernando García, que hace rato ya venimos trabajando, y bueno, también tengo los ensayos de invierno de trigo y de garbanzo. Bueno, gracias Sofi. Yo me presento, soy Lourdes Cornavaca y responsable técnica de la mesa, y trabajo en equipo con el equipo de ensayistas como Sofi y algunos otros de los chicos. Pau, que es analista técnica de la mesa, que hacemos equipo, y bueno, está Marcelo Valdés, quien es presidente. Y bueno, tenemos presente a los representantes de la mesa agrícola, y bueno, también invitados extra, así que bienvenidos a todos. Si les parece, vamos largando. La idea de hoy es presentar una vez más los avances de nuestra red de ensayos. Esta es una red de ensayos de larga duración. Arrancó hace muchísimos años y bueno, se sigue manteniendo. La idea es poder sacarle un poco el valor que tiene justamente esta red, que sea de larga duración, que se viene manteniendo con mucho esfuerzo y gracias a miembros CREA que vienen poniendo sus lotes desde el año 2008, si no me equivoco. Así que bueno, poder sacarle el jugo a eso. Ayer charlábamos en estos días mientras preparamos la presentación. Este ensayo no pretende darle respuesta a todo en relación a la fertilidad, pero bueno, sí tiene muchas cuestiones interesantes para ir viendo, como evolución de nutrientes en los suelos, que siempre es un interrogante bastante importante acá en el norte de Córdoba, como vienen bajando los valores de ciertos nutrientes, y bueno, las respuestas tanto en maíz como en soja. Ya Fernando va a comentar un poco más cómo son los ensayos, y bueno, y nos va a comentar. Y la idea es que sea también un disparador para pensar, para charlar. Estamos en un contexto donde los precios de fertilizantes están altos. Bueno, también los precios de los cereales venían altos, así que está bueno que podamos hacer un espacio de intercambio. Si les parece, vayan pidiendo palabra por chat. La idea es que puedan hablar. Fernando no tiene problema en que se vaya interrumpiendo, se vaya haciendo preguntas aclaratorias, y bueno, la idea es que pueda ser un espacio de reflexión. Estaríamos terminando tipo 12 para que, bueno, puedan organizarse, y bueno, Fernando, adelante. Bueno, muy buenos días a todos, y bueno, muchas gracias, Lourdes, por la presentación, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por tanto a CREA Córdoba Norte como a Nutrien la posibilidad de estar interactuando y trabajando un poco con esta red. Como decía Lourdes, ya hace unos cuantos años. En realidad empezó allá por el 2008 de la mano de Celeste Gregoret y bueno, todo un equipo en ese momento, y nosotros en realidad nos sumamos allá en el 2014. Ya pasó bastante tiempo también, pero no estuvimos desde un inicio. Así que bueno, básicamente, de acuerdo a lo que fuimos hablando con Lourdes, con Lucas también, un poco comentarles en este rato, creo que Lourdes planteó muy bien los objetivos del intercambio pero mostrarle un poquito, muy brevemente, algo de los resultados de las dos últimas campañas. El año pasado no hicimos esta reunión, la habíamos hecho creo que hace 2 años. Y
en base a esos resultados, sumarlos a los resultados que tenemos de los 5 años anteriores. Ahora vamos a mostrarle un poco que se reformularon los ensayos allá en el 2014, y ya tenemos 7 años bajo una misma modalidad o los mismos tratamientos, digamos, ¿no es cierto? Analizando eso nos va a dar idea un poco, también lo marcaba muy bien Lourdes, acerca de lo que podemos inferir para el manejo de la nutrición de esta campaña y también a futuro, ¿no? Y por ahí a mí siempre me gusta terminar estas cosas diciendo, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo valioso, cómo deberíamos seguir, ¿no es cierto? O qué vemos para seguir. Pero eso, más que lo que yo les cuente, va a ser, me imagino, lo que va a ir surgiendo del intercambio y de la discusión. Entonces, un poco para ponerlos en antecedentes de lo que ha sido o lo que es esta red de nutrición en la rotación, básicamente, como les decíamos hace un rato, esto se inició ya en la campaña 2008, en 5 sitios de la región CREA Córdoba Norte. En esos ensayos había en realidad como 9 o 10 tratamientos. Yo les muestro un poco ahí una síntesis que sacamos rápido de una mirada a esos resultados hasta el 2013, sería. Que se había visto, obviamente, respuestas a nitrógeno maíz, respuestas en algunos casos a azufre en soja, variabilidad en los análisis que se hacían en pH y materia orgánica a lo largo de ese tiempo que se había analizado, un poco sin analizar mucho, pero la evolución de fósforo Bray, de acuerdo a los tratamientos, los que tenían fósforo se mantenían o subían, algo que vamos a ver ahora también, pero con más detalle. Y después, en cuanto a los análisis de suelo en general, o un análisis inicial que había hecho Celeste en su momento en el 2008 de los 5 sitios, mostraba muy buenos niveles de nutrientes, excepto en ese caso puntual de azufre en forma de sulfatos. En realidad, allá por el 2014 se empezó esta, que podemos llamar segunda etapa. En el 2014, si no me equivoco, teníamos estos 5 sitios, ustedes tenían estos 5 sitios, y ahora más los vamos a nombrar todos por localidad: Totoral, Sarmiento, Cañada de Luque, Piquillín y Colonia Armada. Y a la fecha, Sarmiento y Cañada de Luque se quedaron un par de años, o un par de cultivos, creo, pero a la fecha lo que está funcionando es el sitio de Totoral, el sitio de Piquillín y el sitio de Colonia Armada. Son esos 3 sitios, con diferencias interesantes entre ellos. Yo creo que estuvo bueno quedarse con estos 3 sitios, mantenerlos, porque representan zonas dentro de la región distintas, condiciones distintas también, incluso algunas variantes en la rotación. Lo que se planteó allá en para empezar la campaña 2014 fue reformular un poco los tratamientos. La idea original había 9 o 10 tratamientos, muchas parcelas. La idea fue achicarlo un poco, concentrarlo un poco más, con este esquema que ustedes ven ahí. En realidad ahí ponemos soja de primera, maíz, pero quedaron básicamente 6 tratamientos. Esto siempre se lee de esta forma. Hay un tratamiento que no lleva fertilización, uno, el número 5, que es el que lleva nitrógeno, fósforo y azufre. A este 5 se le van descontando de a un nutriente, entonces le sacamos nitrógeno, queda fósforo y azufre, le sacamos fósforo, queda nitrógeno y azufre, le sacamos azufre y queda nitrógeno y fósforo. Y sobre el quinto, sobre NPS, se suma un tratamiento que puede tener micronutrientes, en este caso fundamentalmente boro y zinc, que son los que aparecen acá abajo, ¿no es cierto? Boro y zinc, y eventualmente algún otro más, ¿no? Digamos, como que el planteo es, frente a una condición sin fertilizar, si yo cubro los 3 nutrientes que generalmente son deficientes en la región productora argentina, ¿cuál es la diferencia? Y si voy sacando de a uno, ¿cuánto se debe a nitrógeno, cuánto se debe a fósforo, cuánto se debe a azufre? Y el de micros es cuánto, sumándole a ese NPS, me puede dar la aplicación de esos nutrientes que en muchos casos estamos viendo que están apareciendo como problema o como deficiencia en algunos suelos, en algunas condiciones. La única acotación acá, que por eso quedan las 2 tablas, que son iguales en realidad, pero una acotación que hay que hacerles es que cuando va soja, obviamente no se aplica nitrógeno. Si ustedes se fijan en la tabla de soja de primera, falta el renglón de nitrógeno, que sí está obviamente en maíz. Las dosis normalmente lo que tratamos de hacer es que en el caso de fósforo y azufre
al menos cubran lo que se están llevando los cultivos. Vamos a ver un poquito eso en algún resultado en unos minutos. Y en el caso de nitrógeno, bueno, acá en otras redes similares que tenemos es por ahí la dosis máxima, que se ve máxima respuesta a maíz o en trigo, y acá un poco la fuimos moderando por algunas cuestiones que también las vamos a ver en unos minutos, que hacen a las condiciones que ustedes manejan en norte, que son un poquito distintas a, por ejemplo, lo que vemos en sur de Santa Fe. Así que bueno, como les dijo Lourdes, Lourdes maneja bien el chat, así que si hay alguna pregunta, alguna aclaración, cuando ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, pasando un poco a mostrarle qué es lo que se está viendo, qué es lo que se vio. En primer lugar, refrescarles simplemente lo que pasó en las dos últimas campañas. Esta fue una de las últimas visitas a campo antes de la pandemia. Si se fijan las fechas, 6 de marzo, creo que nos clausuraron en el 20 o algo así, ¿no es cierto? Así que bueno, pudimos hacer esa gira ahí en marzo del 2020. Y este es el sitio, el ensayo de Totoral, que en esa campaña, es decir, la 19-20, estaba con maíz. Bueno, algunas fotos de lo que veíamos, por ahí en las fotos lo que se puede ver, ustedes ven que ahí también están los rendimientos, con una respuesta desde 8.300 hasta 10.000 kilos de nitrógeno, fósforo y azufre, pero visualmente un poco lo que se ve es, bueno, una planta más seca, más pequeña en los tratamientos testigo y IPS, y bueno, la condición de mejor estado general del cultivo, aparte del tamaño ahí por ahí de espigas y número de granos que veíamos a medida que mejorábamos el tema de la nutrición. Y sacando algunas espigas ahí que manoteamos, en la visita, bueno, las 3 de la izquierda del testigo, las 3 de la derecha del NPS. Por supuesto, como decimos siempre, bien seleccionadas, ¿no? Para la foto, digamos, como siempre. Pero bueno, básicamente este fue el único ensayo de los que les voy a mostrar de las dos campañas, la 19-20 y 20-21, que mostró respuestas significativas a la fertilización. Acuérdense, algo que me olvidé de decirles, que los tratamientos siempre se repiten sobre las mismas parcelas todos los años. Es decir, el que es testigo desde 2014. Y el que es NPS desde el 2014. Es decir, que estamos a nivel de 7 años de testigos, 7 años de NPS, por ejemplo. Y acá lo que hice fue, para mostrarle rápidamente los resultados de estas dos campañas, en el 19 hubo maíz en Totoral, soja en Almada y Piquillín, y en el 20 hubo maíz en Almada y Piquillín y soja en Totoral. Bueno, ahí están los promedios de los 3 sitios de maíz, el de Totoral y Almada y Piquillín, el año siguiente, y los 3 de soja. Se ve, bueno, la tendencia que la marca muy fuerte en realidad el ensayo de Totoral del 2019, porque tanto Almada como Piquillín no mostraron respuestas significativas. Hay una tendencia interesante de respuesta en los dos, pero no alcanza a ser estadísticamente significativa. Y bueno, esto va un poco de la mano de lo que venimos viendo, y ahora lo voy a mostrar en la síntesis, que es buenas respuestas a maíz, obviamente lideradas por la respuesta a nitrógeno. Es decir, si ustedes comparan acá, cuando queremos ver respuesta a nitrógeno, comparamos siempre el NPS contra PS, es decir, el que no tiene nitrógeno, la barra esta roja, versus esta barra azul, que es la que tiene nitrógeno, los dos con base de fósforo y azufre. Bueno, lo más interesante entonces, esta es una... y obviamente la campaña 2020-2021, con los temas de agua que también limitaron los rendimientos, y cuando empezamos a limitar los rendimientos se limitan obviamente las respuestas. El tema ese de agua por ahí, no se los voy a mostrar hoy si nos surge en la conversación, pero hay algunas cosas interesantes que uno está viendo al partir de estos ensayos un poco con los temas de agua también y cómo se están comportando los sitios. Pero bueno, volviendo o siguiendo la línea de lo que le queríamos comentar hoy. Esta es una síntesis de los sitios de Almada, de Piquillín y de Totoral. Van a ver que ahí arriba a la derecha decimos 10 sitios años, es decir, distintos años, o sumando los años que hubo maíz en Almada, que hubo maíz en Piquillín y que hubo maíz en Totoral. Y bueno, estas son las respuestas que tenemos, o los rendimientos promedio que tenemos en los 3 sitios.
el de mayor respuesta siempre es Almada, porque la condición inicial de fertilidad es más pobre. Y bueno, más moderada respuesta ahí en Piquillín y algo más también de respuesta en Totoral. Lo que yo les marco ahí como diferencia en esos recuadros amarillos con letras rojas es la diferencia entre el NPS o el mejor tratamiento y el testigo. Entonces, en Almada promedios de 2.800, en Piquillín casi 900 y en Totoral casi 1.500. Si tomo los 10 sitios entre el 2014 y el 2020, el promedio del testigo sin fertilizar para los 3 sitios y los 10 sitios años, perdón, es de 8.072 kilos, y el promedio del NPS es de 9.640 kilos. Entonces, si uno hace esa diferencia, la respuesta de NPS fue del 19%, 1.568 kilos de respuesta. Desgranado, eso que nos permite el planteo de los tratamientos, nos muestra una respuesta promedio de nitrógeno de 895, de fósforo de 446 y muy bajita, nada más que 78 kilos por azufre. Yo ahí les dejé y me puse este cartelón azul un poco para recordarme siempre de enfatizarles que vean, porque los promedios son interesantes, acá en maíz son bastante impactantes, pero vean la diferencia que hay siempre entre los sitios, ¿no es cierto? Y eso particularmente es mucho más significativo cuando ustedes ven lo que pasó a lo largo de estos 7 años en el cultivo de soja. En soja, entre los 3 sitios se juntan 11 sitios años entre el 2014 y el 2020. De vuelta, los tratamientos para Almada, Piquillín, Totoral, las respuestas máximas en Almada, casi 300, en Piquillín, casi 200, en Totoral, muy dirigido por lo que pasó el año pasado, en realidad pegó bastante fuerte, quedó bastante chata la diferencia de tratamientos, no hay diferencia o incluso una leve disminución. Y tomando todos los promedios de esos 11 sitios, en realidad la respuesta es bastante baja. Por eso acá les digo que era muy importante tener en cuenta la diferencia entre sitios. Si uno mira el promedio general de los 11 sitios año, y no hubo casi respuesta, la verdad es que está nada más que 50 kilos la máxima, y esto es efecto residual de nitrógeno aplicado en las gramíneas, porque a la soja no se le aplica, pero no es nada, no hay nada en nitrógeno, nada en azufre. Pero si uno mira los sitios individualmente, obviamente Almada y Piquillín tienen algo que contarnos, no así Totoral, ¿sí? Entonces hay variación, obviamente temporal, cada campaña es una historia, pero también hay variación entre sitios, y eso se refleja mucho en soja. Se pueden hacer muchos análisis. A mí se me ocurrió algo interesante, que esto era decir, bueno, a ver, si yo tomo todos los sitios año, esos que yo les decía, y acá van a ver que aparecen algunos más porque están un par de sitios de Sarmiento y de Cañada de Luque, así que van a aparecer como más sitios, pero tomé todas las parcelas, ni siquiera el promedio de cada sitio. Cada lugar tiene 2 repeticiones, tomé las repeticiones y todo. Y lo que quise hacer en estas figuras es poner los rendimientos según los sitios para los 6 tratamientos en maíz y los rendimientos según los 28 parcelas que había, digamos, para los 6 tratamientos de soja. En las 2 figuras, la línea punteada les muestra lo que sería la mediana, digamos, o la mitad de los sitios que están por debajo de un nivel de rendimiento y la mitad de los sitios que están por arriba de un nivel de rendimiento. Es decir, la mediana un poco de los rendimientos. Si ustedes miran lo que pasó en maíz, que va de acorde a lo que les mostraba en las diapositivas anteriores, bueno, en términos de medianas, de promedios, hay casi 1.000 kilos de respuesta. Incluso si ven los rendimientos más altos, uno dice, parecería que hay más respuesta a rendimientos más altos, pero miren también que acá en los rendimientos bajos también hay bastante diferencia de tratamientos. En realidad lo interesante que surge acá es que en los rendimientos bajos la mayor respuesta es nitrógeno. Si ustedes, no sé cuánto se alcanza a ver en pantalla ahora, obviamente yo tengo la pantalla grande, no sé si ustedes también, pero bueno, fíjense que el PS este es de un color, creo que quedó violeta eso, este no tiene nitrógeno, está muy apareado con el testigo, que es el colorcito naranja, y el
NPS, digamos, está acá arriba. Es decir, esta diferencia entre ese punto y el punto que está acá es nitrógeno, ¿sí? Eso está muy marcado en los rendimientos bajos, nitrógeno. En los rendimientos altos lo que se marca es la interacción. Es decir, todos son mejores que el testigo, o se entrecruzan, ¿sí? Así que en maíz vemos en rendimientos bajos muy fuerte la gobernanza de nitrógeno como necesario, la media de respuestas generales es buena, y en los rendimientos más altos, ¿sí?, que están arriba de 9.000 y pico de kilos, ahí empiezan a aparecer fuertes las interacciones. Y a ver soja, que era un poco el que nos quedaba la duda, bueno, como ustedes imaginan, ya incluso a rendimientos medios las diferencias son muy bajas y aparecen diferencias en rendimientos altos de soja. De hecho, ese valor que yo veo ahí entre el testigo y el de mejor rendimiento, que fue de 360 kilos, un 8% en rendimiento, corresponde al cuartil superior, es decir, a los rendimientos del 25%, del 25% de los mejores rendimientos, ¿sí? Es decir, ahí está esa diferencia. A diferencia entonces de maíz, soja con rendimientos bajos, moderados, sin mucha respuesta, sí con respuestas del testigo versus las otras combinaciones, generalmente de la mano obviamente de fósforo y azufre, en ese cuartil superior, donde más o el rendimiento alcanzable es mayor. Así que bueno, vemos esta dominancia hay una mano levantada, me parece a mí acá, Lourdes, no sé Sí, si querés. ahí Perdón. Alejandro. Sí. Fernando, está bien que Sí. nosotros tenemos que tomar ciertos datos, o sea, el dato principal es el rendimiento, ¿no? Tanto en soja como en maíz, Sí. para tener resultados. Pero hay, creo que un factor importante que es también la eficiencia en el uso del agua, porque de todos estos ensayos, estos años que hemos tenido campañas, y fácil la mitad de los años han sido secos. Entonces Sí. es un dato también para tenerlo en cuenta, porque por ahí ponemos el alto rendimiento, pero capaz que en un año ese rendimiento era más marcado, la diferencia entre NPS y el testigo, pero con un rendimiento de, no sé, 7.000 kilos en vez de los 9.000. Eso también lo tenemos que tener en cuenta en estos datos, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Mirá, hay algo interesante. Esto, Lourdes me va a decir, che, no me lo mostraste esto, porque no se lo había pasado. Es una de las que está ocultas, Lourdes, por el tema de tiempo, pero me parece muy interesante lo que plantea Alejandro, así que lo vemos. Esto en realidad trata de ver un poquito cómo se comportó el rendimiento del maíz en función de las precipitaciones y dándole algún valor al agua acumulada a la siembra. Digo algún valor porque no tengo todos los datos de agua acumulada, no tenemos el perfil del contenido de agua a la siembra en todos los casos. Entonces, lo que ustedes ven ahí es, en primer término van a ver una línea punteada, que esa línea punteada es el ideal del cual se habla en la bibliografía, ¿no es cierto? Estos son trabajos entre Holanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, que nos dicen, bueno, si usted llega a esos niveles de rendimiento con este nivel de agua, en la línea punteada, está manejando bien su sistema, le está sacando la eficiencia de uso de agua óptima, ¿sí? Y los puntos son los de los ensayos desde el 2014. Y las letritas, ustedes creo que se van a dar cuenta rápidamente, CA es Colonia Almada, TO es Totoral, Piquillín es la PI, obviamente, y aparece también por ahí creo que Sarmiento SA y Cañada de Luque es él. Y los años correspondientes, ¿no? Y las diferencias de los puntos son el testigo y el fertilizado. El testigo está en Bordeaux, el fertilizado está en verde. ¿Tá? Entonces, lo que es interesante ver es que hay variabilidad en la eficiencia de uso del agua. Obviamente, si yo buscara hacer una línea que todavía no puede aparecer o no se define, no ajusta bien, pero si quiero poner cómo es la eficiencia de uso de Córdoba Norte, al menos en estos datos,
como que esa línea pasa, no sé si alcanzan a ver el cursor por ahí, ¿no? Pasaría, ¿no? Obviamente que cuando hay excesos de agua, mucha disponibilidad de agua, eso se cae. También lo refleja la curva, ¿no? Porque fíjense que ahí queda un plató. Pero está muy bien acá, digamos. Es decir, a mí me parecía muy interesante esto, digamos, no es un tema que yo maneje normalmente lo del agua, pero me parece muy desafiante, y veo que están manejándolo bien, y ahí tienen las diferencias por fertilizar, ¿ves? Si comparás, Alejandro, el punto rojo con el punto verde, el punto rojo con el punto verde, y nuevamente ahí, acá obviamente hubo otro tema, y después en los niveles altos de agua eso es variable, ¿cierto? Si, digamos, depende, Colonia Almada siempre tiene más respuesta, entonces aún con excesos de agua o agua que no usó, tiene respuestas, en este año 2014, en ese año 2016. Es decir, hay variabilidad, pero respecto al agua, yo lo que veo es que están bastante cerca. Es discutible toda esta estimación, como la fui haciendo, pero no están tan alejados de buenas eficiencias de uso del agua. Obviamente, cuando caen en los años en que hay exceso de lluvias, eso cae, pero es lógico, no se está utilizando ese agua. Y hay mejor eficiencia de uso del agua a través de la fertilización, y te estoy hablando obviamente en maíz. Eso en soja no lo vemos. Eso, a ver, esperen, que lo que pasa es que acá se me cruza el zoom. ¿Por qué me puso esto acá? Espera. Si ustedes miran las eficiencias de uso de agua, ya los valores que están ahí en la figura anterior, en soja, eficiencia de uso del agua, tratamientos, promedios muy parejos, no tuvimos mucha respuesta. En maíz, eficiencia de uso del agua, tratamientos, y pasamos de casi 19 a casi 22 kilos en promedio de maíz por milímetro de agua, ¿sí? No sé si eso se entendió, ya me salí del libreto un poco, pero ¿se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí. No sé, Bárbaro. Ale, si te quedó claro. Hay una mano levantada de Sofi, y yo quería agregar que dentro de esta serie de años 2014 en adelante, en realidad el único seco fue el 2017, y bueno, y el año que acaba de pasar. El resto fueron bastante húmedos en general, digamos, o sea, hubo buenas precipitaciones y buenos rindes. Sí. Sí, 2017 está ahí, mirá, y 2020. Claro. Sofi. Sofi. No sé si, ¿cómo les va? No, Fernando, no sé si recordás justamente en la recorrida del 2017, que fue la seca, que en las franjas de NPS se notaba el cultivo y se había defendido mucho mejor ante la sequía por la nutrición que tenía. ¿Te acordás? Lo habíamos alcanzado a ver a campo. Sí, está la foto tuya en Piquillín. Creo, si no mal recuerdo. Sí, Hicimos Totoral está. y Piquillín, y se notaba en las franjas, más que nada entre testigo y NPS, las diferencias, como que el cultivo se había podido defender mucho mejor ante las cuestiones de sequía. Sí, tal cual. Sí. Sí, eso es una característica aparte que la vemos, a ver, la vemos normalmente en casi todos los sitios, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las condiciones de ustedes por ahí a veces son más extremas, la demanda es muy fuerte, de agua me refiero, y entonces por ahí son más extremas, pero en general es una tendencia que se ve, lo que dice Sofía. Si quieren volvemos un poquito a donde estábamos. Vos me avisás, Lourdes, ¿no? Entonces, bueno, un poco siguiendo este caminito que íbamos haciendo, decimos, bueno, estas son las respuestas que vemos, mayor respuestas a maíz, a lo largo de todos los niveles de rendimiento, en realidad, en soja más en los niveles de rendimiento mayores. Pero bueno, el tema es, y es parte del objetivo de esta serie, de esta red de ensayos, en tener herramientas para la toma de decisión. Y en ese aspecto, este tipo de redes nos da mucha y muy buena información. Entonces yo primero me quiero concentrar, siempre vamos con este orden, nitrógeno, fósforo y los demás, pero si primero miramos lo de nitrógeno, la comparación de las parcelas NPS, el tratamiento NPS, nitrógeno, fósforo y azufre, versus fósforo y azufre,
nos permite generar o calibrar un poco lo que vemos de cómo varían los rendimientos del cultivo en el eje vertical en función del análisis de nitrógeno de nitrato a la siembra en los primeros 60 centímetros, más lo que se utiliza o lo que se aplique como fertilizante, ¿no? Entonces, de cada sitio, cada año, salen 2 puntos, el punto del PS y el punto del NPS. Y bueno, lo que hicimos en esta figura es poner las calibraciones generales que se observaron en un trabajo reciente que lideró Adrián Correndo, con casi 700 ensayos en toda la región pampeana argentina, que muestra que los umbrales, que son los que unen esos puntos negros, esa línea negra, críticos de nitrógeno en el suelo más nitrógeno aplicado como fertilizante, varían según el nivel de rendimiento objetivo que yo tenga o el rendimiento esperado. Entonces, así, si ustedes apuntan a 14.000 kilos, lo que nos dice esta curva punteada verde es que tenemos que tener suelo más fertilizante 300 kilos de nitrógeno. Y si mi aspiración o mi posibilidad es de alcanzar 6.000 kilos, con 140 suelo más fertilizante me alcanza. Es decir, el umbral está determinado por el potencial de rendimiento del cultivo. Bueno, yo de esa figura de Adrián, lo único que hice fue pegarle los puntos de estos ensayos, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia porque hubo algunos maíces de segunda en años anteriores, que es el punto rojo, y el que es más azulito verde son el resto de maíces, llamaríamos de primera, ¿no? Todos esos. Bueno, entonces lo que ustedes ven es que algunos puntos de CREA Córdoba Norte se ubican sobre las líneas que marca este trabajo general. Pero hay muchos puntos que alcanzan buenos rendimientos y están lejos de su umbral. Están como hacia la izquierda, ¿ven? ¿Qué quiere decir esto? Que con menos nitrógeno en la siembra o aplicado como fertilizante, alcanza los mismos rendimientos que propone el trabajo ese de la compilación de 700 ensayos. Entonces, si uno piensa en cuáles son las fuentes de nitrógeno que puede tener el cultivo, hay 3 básicamente: el nitrógeno que está en el suelo de la siembra, el nitrógeno que va apareciendo por mineralización a lo largo del ciclo del cultivo, y la tercera fuente sería el nitrógeno que me puede liberar el rastrojo del cultivo antecesor, ¿sí? Con suelo más fertilizante, yo ya mido la que está en el suelo de la siembra y la cuarta, que sería que eventualmente aplico como fertilizante, pero no tengo en cuenta la mineralización. Entonces, el camino lógico es pensar, bueno, estos puntos de Córdoba Norte que se ubican casi en los mismos niveles de rendimiento, pero con menos nitrógeno a la siembra, y tendrán más mineralización. Es bastante lógico pensar eso, y bueno, la verdad que uno lo piensa así. Si mide, otro dato interesante que me da esta red, es que como yo tengo muchas campañas secas, húmedas, y distintas zonas, y tengo un tratamiento PS, que es muy difícil encontrarlo en un lote de producción, alguien que no le aplique nada de nitrógeno al maíz, pero que cubra todo lo de fósforo y azufre, eso lo tenemos solamente en esta red, ¿no es cierto? Entonces, ese dato me dice a mí, o puedo estimar, si quieren ahora lo vemos, pero puedo estimar que en promedio todos los sitios que estuvieron en la red Córdoba Norte mineralizaron 179 kilos de nitrógeno durante el ciclo del cultivo. Obviamente con un desvío estándar interesante, y uno se podría meter en cada uno de esos sitios a mirarlo un poco con más detalle. Esos casi 180 kilos de nitrógeno implican suficiente nitrógeno a 30 kilos de nitrógeno en el suelo para producir 1 tonelada de grano, como para llegar a 5.500, 6.000 kilos de rendimiento de maíz, ¿sí? Entonces, lo que libera de nitrógeno los suelos de la red es suficiente para casi llegar a rendir 6.000 kilos. Yendo un poquito más, yo digo, bueno, esto es lo que mineraliza, está. ¿Y cuánto es lo que hay en el suelo normalmente en los primeros 60 centímetros a la siembra de los maíces de ustedes? Y el promedio me dio 84 kilos. Y 84 kilos dividido 30, si 30 kilos necesito para hacer 1 tonelada, 84 dividido 30, bueno, más o menos con la variabilidad que hay, me dará nitrógeno
para 2.500 a 3.000 kilos de maíz más. Entonces, si sumo las dos fuentes, acá en promedio había nitrógeno para 8.000, 9.000 kilos de maíz. ¿Tá? Entonces, de vuelta, difícil que todos los lotes de la región Crega Córdoba Norte sean promedio. Hay una variabilidad, la podemos explorar más. De hecho, yo estoy tratando de mostrar una síntesis. El Excel es un drama de variabilidades y cosas que suben y bajan. Pero si ustedes miran la región en general, Córdoba Norte tiene la capacidad, con el nitrógeno que tiene normalmente, de producir casi 9.000 kilos de maíz. ¿Tá? ¿Se acuerdan que recién les comenté que había mucha respuesta a nitrógeno acá abajo? ¿Sí? Y que no, ya cuando llegábamos a las medias, que están casi los 9.000 kilos, esa respuesta se moderaba y eran más interacciones. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a tener es una situación en la cual, voy a hacer un cambio pequeño acá, Lourdes, no te asustes, pero que si uno mira la eficiencia de uso de nitrógeno, maíz, y mira los 24 sitios, estas fueron las eficiencias que fueron teniendo, ordenadas de menor a la izquierda a mayor. Bueno, ustedes tuvieron lugares que tuvieron eficiencias de uso de 90 kilos de maíz por kilo de nitrógeno aplicado, de 60, de 40. Bueno, de hecho, si uno mira el promedio que tienen ustedes en la red es de 15 kilos de maíz por kilo de nitrógeno aplicado. Y los sitios con mayor eficiencia, es decir, donde sacaron más kilos de maíz por kilo de nitrógeno aplicado, son esos de menores de 6.000 kilos si no aplican nitrógeno, ¿no? Son los que, yo les mostraron la figura a la izquierda de la mediana, digamos, esos que rinden bajo. Acá aproveché un poco y colé un poquito el tema de esta semana, no de la campaña, porque esto cayó hace un par de semanas, que es el tema de, bueno, sí, ¿cuánto me cuesta un kilo de nitrógeno en términos de kilos de maíz? Bueno, hasta hace un mes, un kilo de nitrógeno costaba más o menos 6 kilos de maíz, ¿sí? Que es la línea punteada verde que está ahí. Y ahora, y acá hay mucha discusión según quién me da los datos, el que vende o el que compra, pero más o menos serían 12 kilos de maíz por kilo de nitrógeno con urea, ¿no? Pero de nitrógeno, no de fertilizante. Es la línea punteada esa. Entonces, si ustedes se fijan, en la red, si yo hablo de 6 kilos, si el costo es de 6 kilos de maíz para pagar un kilo de N, más del 60% de los sitios tuvieron eficiencias de uso mayores, es decir, me dan una rentabilidad positiva. Y si me muevo de esos 6 a los 12 ahora, y bueno, el porcentaje de respuesta fue del 40%. ¿Tá? Ahora, eso es lo que veo y es un post-mortem. Usted me dice, bueno, ¿y qué hago yo antes? ¿Tá? ¿Cómo puedo hacer antes para verlo? Y ahí lo que ustedes tienen que pensar es volver un poquito a hacer el diagnóstico, y ahí sí vuelvo a lo que les mostraba recién de las curvas, es decir, bueno, ¿cómo puedo plantear el diagnóstico yo ahí de nitrógeno en esas condiciones? Y yo les voy a mostrar dos alternativas que hay, una real y otra sugerida, si quieren así, que podría darnos más información. La primera, el planteo acá es un maíz que yo creo que por las condiciones del año, por el manejo del sitio, puede llegar a 10 toneladas, que tiene de nitrógeno de nitrato iniciales 84 kilos. Tomé el promedio de la red, los 84 hace un rato, ¿se acuerdan? Y acá voy a meter, para un segundo análisis, esto que dice ahí NaN, 50 partes por millón. NaN viene de nitrógeno anaeróbico, es un estimador de la capacidad de mineralización que tiene un suelo, ¿sí? Que no estamos midiendo en la red, pero que eventualmente es una idea que nos podría ayudar. Si yo no tengo ese valor del estimador de la mineralización, lo que yo voy a usar son curvas de este tipo, ¿sí? Como esto ven, es el grafiquito chiquito, en chiquito de nada más. Entonces, esos 700 ensayos que se analizaron me dicen que si yo quiero obtener 10 toneladas por hectárea de maíz, necesito 220 kilos de nitrógeno, suelo más fertilizante para las 10 toneladas, ¿sí? Como tengo en el suelo 84, 220 menos 84, la dosis recomendada es
136 kilos de nitrógeno. Estos son, ¿cuántos son estos? 270, 280 kilos de urea, ¿sí? Lucas, no te pongas contento, espera. ¿Está? Entonces, hasta ahí fíjense lo que sería esa recomendación. Ahora, si yo voy y planteo que puedo tener un estimador de la mineralización, y acá yo uso esto de NAN como un estimador, puede haber otros, puede haber también usar el dato del tratamiento PS de la red. Si yo tengo un suelo medio parecido al de Almada, voy y busco cuánto mineraliza Almada. Si tengo un suelo parecido a Piquillín, uso el dato de Piquillín, y si tengo un suelo parecido a Totoral, uso el de Totoral. La red tiene una limitación, no podemos tener 50 ensayos, ¿no? Pero bueno, pero son 3 condiciones distintas. Usando eso, o utilizando el NAN, este NAN me dice que por cada ppm de esos 50, en el ciclo del cultivo yo puedo esperar que se mineralicen 3.8 kilos de nitrógeno. Esto lo saqué de algunos datos de unos ensayos en Sisacat, en la zona de esa, ¿no? Pero bueno, como ejemplo. Pero 50 partes por millón por 3.8 kilos por parte por millón me dice que el suelo ese tiene una capacidad de mineralizar 190 kilos de nitrógeno. Entonces ahora la cuenta es distinta. En vez de trabajar sobre suelo más fertilizante, trabajo sobre un maíz de 10 toneladas necesita 30 kilos de nitrógeno en el suelo por tonelada. Para 10 toneladas, 300 kilos de nitrógeno. 300 le descuento los 84 que ya tenía el suelo, estos que están acá, le descuento los 190 que se mineralizaron. La recomendación es de 26 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Tá? Fíjense cómo me cambia. ¿Sí? Yo les quiero llamar la atención en este punto porque me parece que es muy fuerte y muy válido por lo que veíamos recién acá. ¿Sí? ¿Por qué estos datos son tan buenos con tan poco nitrógeno en el suelo? Porque para ustedes la mineralización es muy pesada. Yo recuerdo hace 20 y pico de años, cuando fui la primera vez ahí por Córdoba, que estábamos, bueno, no, fósforo, quédense tranquilos, no pasa nada, ahora van a ver que sí pasa, ya pasaron 20 y pico de años, azufre puede ser, y nitrógeno mineraliza el suelo, y ustedes estaban asustados de que cuánto mineraliza, y sí, mineraliza, la verdad que todavía mineraliza. Hay suelos que ya mineralizan menos, si ustedes miran Almada, Piquillín y Totoral, Almada mineraliza menos que Piquillín y que Totoral. Va a decir, van a ir cambiando las situaciones, pero comparado a la info que ustedes pueden sacar de zona del núcleo pampeana, es bastante más lo que pueden obtener de eso. ¿Sí? Yo pregunto si hay preguntas, comentarios, porque estos cálculos a veces uno los hace muy rápido y no los explica bien. ¿Alguna duda ahí? Eduardo tiene una pregunta, me parece. Sí, ¿cómo andas, Fernando? ¿Qué tal, Eduardo? Yo te quería hacer una consulta en el caso que no contemos con el dato de NAN, como porque, o sea, Sí. todos los datos que está presentando veo que es muy relevante poder contar con los kilos de nitrógeno que me dice el suelo, en términos de ahorro de nitrógeno con lo que vale la tonelada de urea. Sí. Como el contenido de nitrógeno del suelo, por lo general, el productor lo tiene, porque hace un análisis de suelo que va a maíz, entonces, bueno, vos tenés el contenido de nitrógeno nitrato Sí. 0,60. Bueno, si yo no tengo el NAN, porque no encontré el laboratorio que me lo hace, porque nunca lo hice, porque, bueno, no es una técnica que use usualmente, y bueno, y no tengo los datos de la red, ¿con qué datos del análisis de suelo yo podría hacer alguna estimación de mineralización aproximada de acuerdo a ese suelo? O sea, contenido en materia orgánica, algo que hacer algún cálculo ahí como para decir, bueno, ajusto los kilos de nitrógeno mineralizable con ese dato de ese lote. Pero digamos, Sí, ¿con qué herramienta me podría valer si no cuento con el NAN? Está buena la pregunta, Eduardo, y era un poco lo que también uno espera. Mirá, yo creo que más que... A veces nos podemos apoyar un poco en materia orgánica y podemos sacar un factor por la materia orgánica, ¿no? Claro. Pero y en parte también le pasa al NAN, ¿no? No te creas que el NAN, como decimos, no es aloe vera, no va a curar todo el NAN. Claro. Digamos, lo tenemos que chequear, va a seguir variando. Pero algo muy bueno que uno tiene como dato y muchas veces no se da cuenta es la historia de los rendimientos de maíz sobre ese lote en años anteriores.
¿Qué te quiero decir con esto? Viste que yo te dije que hicimos ese cálculo de que los tratamientos de fósforo y azufre mineralizaban 179 kilos en promedio. Ese cálculo lo podemos hacer con los lotes de maíz que vos manejaste en ese campo o en esa zona en los últimos años. Y me van a decir una proxy de cuánto es la capacidad de mineralización de esos suelos. Te hago rápido la cuenta en el aire, pero si quieren después la charlamos. Vos me decís, no, en estos lotes yo estoy sacando 9.000 kilos de maíz en los últimos años. Más o menos, entre 8.500. Un año más seco saco menos, bueno, pero más o menos yo espero 9.000. Ok, 9.000 kilos de maíz significa que vos en el suelo tuviste en algún momento 9 por 30, corríjame los números, 270, digo bien, 30 kilos para una tonelada, 9 toneladas, 9 por 30, 270 kilos de nitrógeno. Perfecto. ¿Cuánto tuviste vos en el suelo en ese análisis que hiciste o que hace el productor? Y de promedio, vamos a ayudarnos, tuve 70 kilos, ¿no? Entonces, 270 menos 70, mis suelos tuvieron una capacidad de oferta de 200 kilos de nitrógeno. ¿Sí? No es tan difícil la cuenta, por supuesto, tiene una variabilidad y estamos cortando camino, pero no desaprovechemos esa data. ¿Sí? Más con el peso que tiene para usted la mineralización. A veces acá, cuando nosotros nos venimos al norte de Buenos Aires, como ya casi no tienen nada para mineralizar, y no hay mucha historia con la mineralización, casi que no necesitan ni saberla, porque todo mineraliza lo mismo, poco. Pero ustedes tienen la capacidad de mineralizar mucho. Entonces, vean cuánto les rinden los cultivos. Ideal, sin nitrógeno. No van a tener pocos maíces sin nitrógeno. Pero simplemente a esos, perdón, yo me olvidé un número y no me advirtieron. Yo dije 270 menos 70 que había en el suelo, menos lo que aplicaste de fertilizante. Me había olvidado de eso. Sí. A la siembra y... Claro. Sí. Si vos dijiste, yo total tuve 70 en el suelo, 50 apliqué, necesité 270, menos 70 que había en el suelo, 200, menos 50 que apliqué, mi lote mineraliza 150. ¿Sí? Claro. Hay que corregir esto porque va grabado, así que hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Se entendió, Eduardo? Bien, sí, quedó claro. Bien. Gracias. Bueno, entonces, digamos, fíjense que en este aspecto también todos estos ensayos, yo sé, hablábamos con Lourdes, con Lucas siempre, bueno, con Diego en su momento, con Sofía, ni que hablar, de que estos ensayos siempre cuestan mucho, pero la cantidad de información que van a ir sumando y el potencial que tiene para abrir todas estas cosas, nadie podía haber hecho esta curva si no tuvieran esos ensayos, esos puntos no estarían. ¿Sí? Entonces ahí pasa. Hay una manito levantada, creo. A ver, sí, hay una mano levantada de Gerardo y también después hay una pregunta en el chat que, bueno, te la leo para ver si pregunta Mariano, si sale maíz y va nuevamente a maíz, ¿qué se puede esperar en cuanto a la mineralización? ¿Analizaron algún caso? Y bueno, y Agustín que dice de qué depende la variación de la mineralización entre un año y otro. ¿Las lluvias? Sí, está buena las preguntas. Sí, en realidad la primera pregunta está más referida, entiendo, al antecesor, ¿no? Es decir, si es maíz sobre maíz, maíz sobre soja. En realidad nosotros siempre contamos eso del antecesor a partir de que haya rastrojo o no al momento de la siembra, ¿sí? Si vos pensás que o si vos tenés una situación en la cual ya queda poco rastrojo, el efecto antecesor va a estar reflejado en el nitrógeno de nitrato que vos estás analizando. Si todavía hay mucho rastrojo, en soja podría llegar a haber eventualmente, es difícil que llegue en ese momento, ya sería muy largo el tiro, pero un crédito de nitrógeno, y si es maíz sobre maíz, una penalidad. ¿Sí? Yo creo que acá no tenemos tantos sitios dentro de la red como para separar eso, pero lo pueden tener en cuenta. Tendríamos que ver un poquito más, con más detalle. Yo, la verdad que eso es un buen punto y no lo miré, pero no, en realidad son 12 maíces. Yo no sé si tengo tanto como para separar eso todavía. ¿Sí? Y la otra pregunta era, Lourdes, de los efectos de mineralización. También buenísimo.
La mineralización la llevan a cabo microorganismos del suelo, entonces trabajan con temperatura y humedad, ¿sí? Entonces, si es un año más frío, va a haber menos mineralización, si es un año más seco, va a haber menos mineralización. Por eso es un poco como lo que comentaba recién a Eduardo, bueno, habrá años más secos, más húmedos, para hacer ese cálculo estimado de mineralización según el rendimiento del cultivo, pero bueno, eso se podría separar y decir, bueno, mira, en los años Niña, mis suelos mineralizan tanto según el rendimiento de los cultivos de año Niña. Y en los años Niño, mis suelos mineralizan tanto según el rendimiento de los cultivos del año Niño. Ahí, en realidad, hay un poco de ruido por el hecho de que al usar el rendimiento del cultivo como estimador de la mineralización, cualquier cosa que afecte al rendimiento del cultivo y no sea nitrógeno, va a estar afectando tu cálculo de mineralización. Voy un poco más allá que si ustedes tienen un cultivo que tuvo un problema de enfermedades, y yo estoy estimando en un cultivo que tuvo un problema de enfermedades la mineralización, en realidad no me está reflejando la mineralización, tuvo un factor extra independiente de nitrógeno que me va a llevar a un mal cálculo, ¿sí? Gerardo. Sí, Fernando, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nosotros, bueno, una pregunta que te quería hacer, si estos ensayos se hicieron sembrados maíces, los de primera sembrados en fecha tardía, o sea, en diciembre, y por eso si es que por eso se produce por el calor y se siembra 2 o 3 meses después y hay más mineralización por eso. Sí, creo que hay alguno de diciembre, por ahí Sofía se acuerda más, pero no me acuerdo exactamente, la verdad no recuerdo ahora exactamente las fechas. Después las podemos buscar, pero creo que hay alguno de diciembre. Sofi, ¿vos te acordás un poco más de eso? Sí, hay algunas de diciembre, de maíces tardíos, sí. Ya voy a buscar bien. En general, Sí. la mayoría me parece que fueron tardíos, porque tanto en Piquillín, Colonia Almada, Sí. como en Sí. Totoral, se sembraron la mayoría tardíos. Sí, o fin de noviembre, sí, por ahí, ¿no? Por ahí están, sí. No he mirado tanto eso, Gerardo, te lo debo, de mirar tanto la fecha de siembra. Sería un buen punto también. Sí, disculpa, Fernando. Es así, la mayoría son de diciembre los maíces. Ah, está bien. Gracias. Gracias, Sofi. Gracias, Lucas. Fernando, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿por qué toma eficiencia de uso de nitrógeno a 22 kilos y otra de 30 kilos? Es alguien que me pispeó la diapositiva, porque 22 yo creo que no dije. A ver, ¿cuál sería la de...? No, porque hay un 22, yo sé que hay un 22. Ah, no, probablemente me está diciendo por esto. A ver, quien sea, ¿era por esto que estoy marcando? Diego, no sé si querés aclarar. Diego Udenina. Adelante. Hola, Fernando. Sí, por eso, ahí usaba una el cálculo de 22 y otra de 30. Yo Sí, gracias, Diego. uno usaba el nitrógeno en el suelo y otro de grano, pero no sé si es así o no. Sí, no, tal cual. Y gracias porque también aclara. Uno a veces corta camino y lo deja en el camino eso. Cuando yo les digo 30 kilos de nitrógeno en el suelo, es porque correctamente no se absorbe el 100%. En realidad la planta necesita 20 a 22 kilos por tonelada, ¿sí? Yo acá puse 200 porque es 10 toneladas, por 20 puse, son 200 kilos de nitrógeno en planta. Para tener 200 kilos de nitrógeno en planta, tomando una eficiencia del 66%, que es bastante buena, hay 300 kilos de nitrógeno en el suelo. ¿Sí? Se necesitan eso. Así que era por eso. Gracias, Diego, está tu punto. Sofi. Ahí corroboré en la planilla y sí, hay de Totoral, uno de los últimos registros fue el 30 de octubre, pero la mayoría de los maíces a partir del 2 de diciembre al 20, ahí hasta el registro del 23 de diciembre, de fecha de siembra de maíz. Es más o menos lo que se hace en la zona en general, que son el 90% de los maíces tardíos, digamos. Claro, según lo que decía Gerardo, podríamos de vuelta, y eso también les sugiero que lo hagan ustedes. En esa estimación que hablábamos con Eduardo, Gerardo, eso de tomar según la fecha de siembra del maíz,
cuáles son la capacidad de mineralización, las estimaciones de mineralización que puede sacar. ¿Sí? Es decir, uno con los lotes, analizando lotes, podría tomar diferencias por año lluvioso, menos lluvioso, fecha de siembra más temprana, más tardía, antecesor maíz, antecesor soja, maíz sobre un trigo o sobre un cultivo invernal, o un maíz sobre un cultivo de servicios, si están trabajando con algo de eso, se podría hacer toda esa variación. Pero tenés que juntar datos de varios lotes, ¿no? No se casen con 2 o 3 lotes nomás. Bueno, si quieren seguimos, no sé cómo estamos con el horario. Sí, estamos cerca. Bueno, lo otro que se puede tomar analizando redes como la que tienen ustedes es ir viendo cómo son los balances de nutrientes. Y esto me va a permitir introducirme un poco más en lo de fósforo, que también es bien interesante, ¿no? Acá lo que pusimos fue, para los 6 tratamientos, cuáles fueron acumulados los balances de nutrientes. De nitrógeno va a estar siempre en azul, en rojo va a estar fósforo y en verde va a estar azufre. Y cuando digo balances acumulados es la diferencia entre lo que ustedes aplicaron como nutriente en cada uno de esos tratamientos, menos lo que se fue de nutriente en los granos. ¿Sí? Ese es el balance, cuánto entró y cuánto salió. Es como la cuenta del banco, nada más. La única acotación que les tengo que hacer es que para estimar lo que salió, lo que se removió en grano, lo que utilicé fueron promedios de nutrientes en grano y obviamente los rendimientos. Hay variación en la concentración de nutrientes en grano, pero bueno, ese número es un promedio, más o menos es lo más frecuente. Puede ser que si ustedes hacen análisis de grano directamente tengan alguna diferencia. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es que todos los tratamientos tuvieron balances negativos de nitrógeno, las barras azules. Los balances de fósforo fueron positivos o levemente positivos en los casos que se aplicó fósforo, PS, NP, NPS y NPS y los micro. Obviamente negativo en el testigo, obviamente negativo donde no se aplica fósforo. Y algo parecido pasó con azufre, donde no se aplica azufre, el balance es negativo, obviamente, y donde se aplicó fue levemente positivo, que era lo que buscábamos con estos ensayos. El del primer punto, ¿por qué todos los balances de nitrógeno son negativos? En maíz está claro, si aplico menos de lo que se lleva al cultivo, eso va a pasar. Y en soja, ¿por qué? Porque yo tomo siempre el valor de todos los trabajos de Salvaciotti, de Colino, ¿cómo se llama? El ex IFIBE de Córdoba, CIAP ahora, todo lo que trabajaron todos esos grupos en cuanto a cuál es la proporción de nitrógeno que aporta la fijación biológica, y ese número está alrededor del 60% en promedio. De vuelta, es un promedio, ¿tá? Y hay variabilidad en ese aporte. Pero tomando ese dato, los balances de soja son en general negativos. Si se está trabajando en eso, si alguno tiene interés, se está trabajando, hay casos que se puede ver que sea positivo, pero a medida que vamos a altos rendimientos es difícil que el balance sea positivo. De estos datos, de esos balances, lo que uno siempre mira, cuando mira balances mucho, más que nitrógeno, es fósforo, ¿sí? Y podríamos charlar por qué uno mira más uno a otro, pero miramos más fósforo. Y entonces, el segundo paso que uno da es decir, bueno, a ver, ¿cómo evolucionaron los niveles de fósforo en el suelo según aplique o no aplique fósforo? Y entonces siempre vamos a comparar el tratamiento que tiene fósforo y tiene nitrógeno y azufre, y el que no tiene fósforo y tiene nitrógeno y azufre. NS versus NPS. Como el balance era levemente positivo, el NPS en rojo ahí tiene una tendencia levemente a subir, porque le queda un poco más de lo que se llevan los granos, entonces tiende a subir. Y el que no le aplicó fósforo, obviamente el fósforo por ahí va a tender a bajar. Si ustedes miran el promedio de los 3 sitios, Piquillín, Armada y Totoral, el promedio de los 3 sitios estaba en 45, a la fecha el promedio está un poquito arriba de 50,
y en 30 el que no tiene fósforo. Fíjense también que hay un ajuste que es la línea punteada. Jamás esperen que los análisis de suelo estén siempre sobre la línea punteada, siempre van a tener esa variabilidad que muestran las líneas llenas, ¿no? Y en realidad, para los que hacen el muestreo, los promedios son muy buenos en comparación a lo que uno ve en otros casos, que el electrocardiograma, como digo yo siempre, es mucho mayor, así que están bastante bien. Pero lo interesante que sale de acá, y esto sí es un muy buen producto de esta red, es que ahora tengo que unir la evolución del fósforo Bray con el balance que veíamos recién, ¿sí? Y unir eso implica analizar cuál es el cambio en fósforo Bray, que va a estar acá en el eje vertical, según lo que sea el balance de fósforo removido menos aplicado, que va a estar en el eje horizontal. Los puntos rojos son los sitios que no se aplicó fósforo, los puntos verdes los sitios en los cuales se aplicó fósforo, ¿sí? ¿Y qué me muestran esos? Bueno, los puntos rojos, si yo los ajusto a la línea punteada, me están diciendo que caigo una parte por millón de fósforo Bray por cada 6 kilos de balance negativo de fósforo, ¿sí? Cada 6 kilos que yo me llevo del campo, del lote, del suelo, cae una parte por millón, ¿sí? Y ese dato me parece que a nivel de ustedes, de la región, es muy significativo. Ustedes tienen muchos suelos altos en fósforo. Entonces está siempre la pregunta, ¿cuántos años voy a tardar en llegar a niveles críticos de fósforo? Bueno, lo que tenés que estimar es, bueno, según lo que se están llevando mis cultivos, los promedios de rendimiento, tomo esa concentración de fósforo en grano promedio y voy comparando lo que pongo y lo que me llevo y, digamos, hay variación de vuelta, pero la tendencia va a ser que cada 6 kilos de balance negativo caiga una parte por millón, ¿sí? Y el dato ajusta, pues bastante parecido a algo que hemos visto, por ejemplo, en toda la línea del oeste de Santa Fe, que en su momento todavía tiene algunos suelos altos en fósforo, así que no difiere mucho, es decir, cruzar el límite político ahí no implica nada, es bastante parecido. Así que este dato es interesante. Por ahí ustedes van a decir, che, ¿y qué pasó con los puntos verdes? Bueno, hay algunos que ni llegamos a ser positivos, porque aplicamos menos fósforo de lo que se llevó el cultivo, ven estos dos que están ahí. Y después acá siempre van a ver, en suelos altos como los de ustedes, que uno aplique fósforo por arriba, siempre genera bastante distorsión en los datos, y por eso van a ver incluso que el R cuadrado es horrible. Uno lo pone para mostrar eso, que es horrible, porque hay mucha variabilidad. Sale disparado para cualquier lado, como que sobra fósforo, yo encima aplico más fósforo y son valores altos de fósforo. Siempre hay un cuento, una broma que hacemos en fertilidad, es, che, mira, fósforo Bray a 50 partes por millón no es muy bueno, no ajusta nada. Pero ¿qué me importa si ajusta 50 partes por millón si ya el cultivo no responde? ¿Está? Entonces, digamos, porque ahí como que se pierde Bray un poco. ¿Está? Entonces, el balance... Te hago una consulta aclaratoria ahí. ¿Qué son los puntos verdes y los colorados? Porque no está el coso. Lo dije, pero no está en la figura, perdón. El verde es el NPS, el colorado es el NS. Estos tienen fósforo aplicado, los rojos no tienen fósforo aplicado. ¿Sí? ¿Está? Perfecto. Por eso los rojos son negativos, los verdes en general positivos, excepto esos dos que nos quedamos cortos. Rindió más o se llevó más fósforo de lo esperado. Entonces, ¿cómo vemos lo de fósforo? ¿Qué es lo que nos está mostrando la red hasta ahora? Bueno, si ustedes miran, y de vuelta utilizo las calibraciones, esas potentes que se hicieron, esto fue la tesis de maestría de Adrián Correndo. Adrián trabajaba con nosotros en IMNI, así que bueno, Sofía lo conoce en algún momento ahí por la red del norte también. Pero bueno, lo que calibró Adrián para rendimiento relativo, en este caso es de maíz, en función de fósforo Bray, varía con la textura del suelo, por eso hay 3 texturas distintas. No es tanta la diferencia, pero bueno, hay alguna diferencia. En general, los puntos de ustedes de maíz y
también los de soja caen dentro de las curvas, no es lo que hablábamos antes para el caso de nitrógeno, es decir, que estas curvas se podrían llegar a utilizar, ustedes las están validando. También lo que vemos es que los sitios de ustedes, la mayoría son muy altos. El único bajo, que acá se ubicó perfecto, es el de Almada, que tiene en el tratamiento sin fósforo, ya bajó a 10 partes por millón, es decir, está en zona de respuesta. Recuerden siempre que hablamos como umbral crítico de soja debajo de 15 en términos generales, umbral crítico de 12-15 en soja, umbral crítico de maíz 15-18, umbral crítico de trigo 18-20. ¿Sí? Entonces, en realidad de los 3 sitios que todavía continúan en los ensayos, el único bajo es el de Almada. Y la idea un poco en el manejo de fósforo es, bueno, uno siempre dice, bueno, si esos son los niveles críticos, en realidad hago maíz, trigo y soja, tendría que tener mis suelos arriba del que más requiere, así estoy siempre bien provisto de fósforo para todos los cultivos. Entonces uno dice, bueno, tendría que estar arriba de 20. Ahí hay diferentes opiniones, quien quiere tener 25, quien quiere tener 30. Mucho más de 30, la verdad que yo no encuentro ningún justificativo, pero bueno, eso son opiniones, manejo, parte de la decisión agronómica y empresarial. Entonces, siempre la recomendación es, si estoy debajo de 20, debería tratar de aplicar un poco más de fósforo del que se llevan los cultivos, sería el caso de Almada, para ir subiéndolo. Si estoy muy arriba de 20, si estoy en estos valores muy altos que ustedes ven ahí a la derecha, están en 35, bueno, ir monitoreando, ir sabiendo que en el caso de ustedes, cada 6 kilos de fósforo que se están llevando, están perdiendo una parte por millón. Entonces pueden ir manejando. Una estrategia, uno muchas veces dice, bueno, anda poniendo arrancadores, entonces amortiguar la caída, con un arrancador el cultivo justamente arranca mejor. Entonces, bueno, se dan un poco esa situación. Y el otro punto que no quería dejar pasar de mencionarles del fósforo es esto que, estos son unos mapas de fósforo de lotes que me compartió Gabriel Rusano de Nutrien, y Lucas tiene una cantidad impresionante de estos mapas, ¿no? Había otro más de Totoral también bastante parecido, pero a lo que yo les quiero mostrar, ojo con la variabilidad que hay de fósforo dentro de un mismo lote, ¿no? Fíjense el mapa que está en el centro, ¿no? Hay zonas de 9 a 10 partes por millón, zonas de 63 partes por millón. Si uno por ahí muestrea medio general, que siempre se va a acercar al promedio, en realidad siempre se sobrevalora cuando se hace un muestreo general, el promedio de ese lote es 21, pero tiene 60% del área debajo de 17 partes por millón. ¿Tá? El de abajo a la derecha, que está un poquito más al sur, este sería tipo Colonia Almada, si ustedes quieren por ahí, creo. Fíjense, todo lo rojo está entre 4 y 7 partes por millón, lo verde 41 y 29, claro, el promedio le da 12, pero 77% del área está abajo de 15. ¿Sí? Entonces, y que abajo de 15 y bastante marcadamente debajo de 15, ¿no? 4 y 7 partes por millón es zona de altísima probabilidad de respuesta. Así que, digamos, guíense por las pautas o las bases que me da un poco toda la red, pero tengan en cuenta mucho de esta variabilidad y la capacidad que tenemos ahora en herramientas de hacer un muestreo en grilla o por ambiente y eventualmente hacer la aplicación variable. Obviamente acá, si yo tomo este lote, digo, acá no pongamos fósforo, pero acá, todo lo que no le ponemos acá, ponéselo en estas 2 zonas, ¿no? Todo lo que no le pones acá, ponéselo en esas 2 zonas, y todo lo que no pones acá en ese 63 o 41, tratá de volcarlo en el centro del lote. Sería nada más que un uso, nada más ni nada menos, ¿no? Que un uso mucho más eficiente del nutriente. Así que, bueno, un poquito, como para dejar un espacito, aunque sea mínimo, Lourdes, de intercambio final, yo simplemente les quería dejar algunas conclusiones que yo personalmente veo y que ustedes seguramente me dirán. La importancia de estas redes es enorme, ¿no? Esto creo que alguna vez lo hablamos con ustedes. Al principio hay que aguantar, digamos, los 4 o 5 primeros años, bueno, son ensayos de respuesta, qué sé yo. Yo siempre les digo lo mismo.
aguanten porque ahora viene la data. Y la verdad que estos días que estuve trabajando con estos datos, para mí fueron sensacionales porque, digamos, de la exploración surge fuerte lo de nitrógeno, surge lo de fósforo, un poco algunos puntos que vamos a remarcar ahora les remarqué, surge la exploración, digamos, ¿no? No les dije mucho de azufre, de boro y de zinc. ¿Por qué? Porque no vemos tanta respuesta. Y eso es exploración, eso es decirles a ustedes, ir marcándole el paso para los lotes comerciales, decir, miren, monitoreenlos, ¿no? Como decimos ahí en el segundo punto. Pero por ahora estamos bien. Una red así es referencia, ¿sí? Hay una referencia a largo plazo. Yo siempre hago la comparación, sé los temas Córdoba-Santa Fe, pero disculpen, tengo que volver a mencionar la red sur de Santa Fe. Pero esa red que ya tiene 21 años, lo que nos da a nosotros idea es la evolución de cómo cambió el suelo, ¿sí? Entonces, tenemos problemas de acidificación. ¿Cambió con la acidez o no? Vamos a la red. Y la red nos dice cómo cayó el pH. Entonces ahora estamos trabajando en pH, ¿sí? Cuando empezó la red esa en el año 99, el pH no hablaba nadie. Ni teníamos ni idea, teníamos que trabajar mucho en pH. Pero bueno, ¿qué nos dieron los 7 primeros años de ustedes? Bueno, base para la recomendación de nitrógeno. Vimos potencial de rendimiento sin nitrógeno por zona y condición, que nos da una estimación de la mineralización, ¿sí? Esos 179 kilos. Nos permitió validar o no las curvas de respuesta, esas generales que se armaron con tantos ensayos, y ustedes la tienen que revisar, no las podemos usar así a ciegas. Es una referencia, pero vieron claramente en el ejemplo que es mucha la diferencia. Y en el manejo de fósforo, nos dio información de respuestas a fósforo, es decir, con los lotes que ustedes tienen en los sitios de la red, ¿pueden esperar respuesta? Y los sitios altos no, valida, los sitios bajos sí, hay alguna cosa de interacciones, y lo muy bueno que les dio es eso de la relación entre balance de fósforo y evolución de fósforo-Bray. Digamos, ahora, a esa pregunta que hace 20 años me hicieron en Córdoba, ¿cuántos años va a tardar en caerme el fósforo-Bray? Yo le puedo contestar ahora, porque tengo los datos de ustedes. Le pregunto, ¿cuánto rinde en tu cultivo? ¿Cuánto le pones de fósforo? Y bueno, dentro de tantos años, más o menos deberías estar con problemas, ¿sí? Y después, bueno, esto de lo que les decía recién, esto en realidad me anticipé, es explorar respuestas a azufre, a boro y así. Bueno, por ahora vamos, va caminando la cosa ahí. En azufre por ahí hay algunos temas ahí que en algún momento tenemos que rasquetear un poquito más. Y para adelante, ¿qué es lo que veo? ¿No? Digamos, ¿qué es lo que, mi opinión nada más? En esta red de ensayos, y yo les diría, los invitaría a que la sigan, porque van a sumarle más puntos a la calibración de nitrógeno, y si por ahí pueden meter eventualmente esas evaluaciones de estimación de mineralización, sea el nano, otro indicador, cualquiera sea, va a sumar, ¿sí? Va a ayudarles mucho a entender cómo funcionan los sistemas de ustedes. Y hay que reforzar, obviamente, lo obvio es reforzar la evaluación de los cambios de fósforo-Bray según los balances, ver si se mantiene eso de 6 kilos. Hay que seguir chequeando respuesta a azufre y a los micronutrientes, lo que acabamos de decir. La de azufre, yo le puse eso para no olvidarme de decirlo, ¿no? Comentárselo. La respuesta al nitrógeno siempre es un buen indicador de la posible respuesta a azufre. Y ustedes tuvieron algunos sitios que tuvieron al menos interacciones de azufre. Entonces hay que mirarlo un poco más eso. Lo que yo les sugeriría, esto también lo charlamos un poco antes también con Lourdes, y le agradezco ese intercambio, era monitorear el estado de suelos. Ya la red está en una condición estabilizada esta segunda etapa, que ustedes digan, bueno, a ver cómo están al menos los tratamientos más contrastantes, testigo IPS, NPS, en cuanto a pH, materia orgánica. Recién ustedes me preguntaban, desde materia orgánica, ¿se puede estimar mineralización? En realidad los datos que tenemos en materia orgánica de estas parcelas son de hace muchos años, yo no sé si ya vale, hay que sacarlo, hay que verlo otra vez. ¿Cómo están las bases? Ustedes todavía no se preocupan tanto por el pH, pero dentro de unos años, ¿y cuál era el punto de bases que teníamos? ¿Hay algún otro micronutriente? Estos son análisis que no se hacen todos los años, ¿eh? Se hacen una vez cada 4, 5, 6 años para ver el ensayo a largo plazo cómo va evolucionando. Porque tiene un costo interesante. Fuera de la red, ¿qué pueden pensar? ¿Qué les tiró a ustedes de motivación, o que me tira a mí al menos como motivación ver estos datos? Pensar en franjas de nitrógeno. ¿Qué son franjas de nitrógeno? Simplemente que hagan
en los lotes, cuando están aplicando el nitrógeno, y bueno, salteen un pedacito, y entonces queda como testigo sin nitrógeno, y al lado, lo que no le pusieron a ese que saltearon, le ponen la doble dosis. ¿Qué queda? La dosis del lote, sin nitrógeno, y doble dosis del lote. Y el día de mañana, cuando lo cosechan con monitor, vemos cuáles son los rendimientos. Entonces, ahora se puede generar mejor una curva de calibración de nitrógeno para Córdoba Norte, ¿sí? No requieren tanto, esto es molesto, yo lo sé, pero no requiere tanto, y es algo que se puede hacer. Esto, franja de nitrógeno, esta red de ensayos no puede hacer, porque habría que cambiarla toda y no tiene ese objetivo, y no tiene esa capacidad. Después lo otro que sí hay que pensar, que sé que muchos de ustedes están metiéndose en esto, son los de diagnósticos con imágenes, con sensores, comparando el lote con franjas sin restricción de nitrógeno, lo que siempre llamamos franja de saturación, le sobró nitrógeno. Eso también serviría para hacer lo que les decía antes, ¿no? Pero eso es una alternativa para manejar nitrógeno en años de agua, dudas. Eso de tener una franja saturada de nitrógeno en el lote es genial, porque a una simple vista estoy viendo si me quedé corto o qué es lo que pasó. Y los dos últimos puntos creo que por ahí son repetición un poco de lo que decíamos, hacer eventualmente, si quieren, exploratorios, que seguramente harán, de azufre, de zinc, de boro, monitoreen fósforo del suelo, monitoreen bases cada tanto, los lotes que están trabajando. Ahí hay un muy lindo laburo que está haciendo el IDECOR con la Secretaría de Agricultura de Córdoba, que tuve hace un par de semanas la oportunidad de ver. Están haciendo unos mapas espectaculares de fósforo, de base, de pH, de materia orgánica, una información muy, muy buena. Si ustedes no están dentro de ese proyecto, de esa base de datos, que ya tiene creo que más de 7.000 muestras, si no recuerdo mal, me parece que es interesante que se sumen, que aporten los datos de sus lotes. No hay tema ahí, no se preocupe que no es un tema de propiedad intelectual ni nada, porque queda como una muestra en el medio de un mar de muestras, pero lo bueno que tiene es que se fortalece un sistema que a uno le puede ir mostrando qué está pasando en Córdoba. Ojalá lo tuviéramos a nivel nacional, pero Córdoba lo tiene, qué está pasando con el fósforo, con las bases, y bueno, eso mismo que Córdoba hace como provincia, sería bueno que ustedes también tengan una idea a nivel de sus establecimientos, ¿no? Así que, Lourdes, más o menos eso es lo que tenía para contarles. Hubo preguntas en el medio, así que tengo la excusa. Sí, buenísimo, no, hubo muchas preguntas y creo que así fue más dinámico. Ahora queda un pequeño espacio para Nutrien, que nos quieren comentar nuevas tecnologías en fertilización. Y bueno, si les parece, no sé cuándo hacer el rescate, la verdad hay tantas cosas lindas para rescatar, por ahí esperamos que presente Nutrien y antes de terminar, ellos tienen unos 10-15 minutos ahora, hacemos un rescate porque creo que quedaron muchas cositas para comentar. Así que... Bueno, si les parece, presento pantalla, así no les robo mucho tiempo. Déjenme ver para compartir con sonido. Alguien que me confirme si efectivamente lo ven y lo ven bien. Y lo vemos. Genial. Se ve bien, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, como les decía Lourdes, este espacio pequeño de 10 minutos es para comentarles brevemente algo de las tecnologías que ofrecemos en cuanto a fertilización. En primer lugar, nosotros llamamos tecnología en sí porque es tecnología aplicada a los fertilizantes para obtener lo que llamamos fertilizantes de eficiencia mejorada. Esto es la tecnología de coating o impregnación, que me parece interesante comentarlo porque no es un producto que ustedes pueden ir y comprar en un bidón en los agrocentros, sino que tienen que pedir el fertilizante ya tratado con alguno de estos productos. Y acá es un pequeño video de resumen que muestra cómo es el proceso de impregnación en las plantas de Nutrien. Avísenme si lo están bien.
Bueno, así es el proceso de impregnación de los fertilizantes, y lo podemos hacer en fertilizantes a base de nitrógeno, es decir, urea, y en fertilizantes fosforados. Lo que es coating N, que nosotros llamamos como en los fertilizantes a base de urea, tenemos un producto que ya lo deben conocer, que es el Nitrain, o urea azul, también conocido por el colorante que incorpora el producto. Y dentro de lo que es coating P, tenemos dos productos distintos. Uno que incorpora nutrientes, en este caso zinc, como es el caso del ZA Concentrate, y otro que es un producto biológico que se aplica sobre los fertilizantes granulados, que es el Accomplish. Estos tres productos son los que tenemos actualmente en el portfolio para mejorar la eficiencia de los fertilizantes granulados. El primer caso es el de Nitrain, como les decía, que es un inhibidor de la ureasa, que lo que hace es disminuir las pérdidas de nitrógeno por volatilización. El componente principal de este producto es una enzima que se llama NBPT, y lo que hace es ralentizar a la enzima ureasa. Ustedes esto lo deben conocer, pero bueno, cuando se incorpora urea boleada en superficie, la urea sufre un proceso de hidrólisis. Esa hidrólisis lo que hace es consumir protones y eleva el pH. Ahí me corrige Fernando si lo digo bien. Eleva el pH del suelo, entonces el amonio se puede convertir en amoníaco, que es un gas, y está propenso a la volatilización. Lo que hace este producto es actuar a este nivel, a donde ustedes ven el signo de stop, y es como ralentizar o atontar, por decirlo de alguna manera, a esa enzima y hacer ese proceso un poco más lento para darle tiempo que se incorpore. No la inhibe totalmente, porque si eso sucediera no se podría descomponer e hidrolizar nunca la urea y estar disponible para el cultivo. Este es un ensayo de Gustavo Ferraris, maíz de primera, donde se puede ver en las curvas, se ve por un lado la urea en distintas dosis, y la urea con inhibidor y sin inhibidor. Entonces ahí podemos ver que el tema de la volatilización está afectado principalmente por fuente y dosis de nitrógeno, por la forma en la que uno la aplica, y bueno, la presencia de inhibidores puede mejorar considerablemente las pérdidas. Sobre todo en la zona de ustedes que aplican urea en condiciones de temperatura bastante elevadas y con condiciones de precipitaciones un poco erráticas. Así que con poder incorporar esta tecnología les permite tener como un seguro para poder hacer un uso más eficiente de esa urea que están incorporando. Y esto es un ensayo similar, es en trigo, no es en maíz, pero lo que me parecía interesante porque mostraba este tema de la dosis de nitrógeno y de la fuente con la que uno incorpora el nitrógeno y cómo afecta eso a las pérdidas. Y otra de las cosas interesantes que se ve en la curva es el pico de volatilización que se produce entre el tercer y quinto día más o menos desde la aplicación de urea. Esto es un resumen del ensayo, después está el link para acceder al trabajo completo, si a alguien le interesa leerlo. Pero bueno, esta es una tecnología potente que tenemos en este momento para ofrecer la solución a este problema de la volatilización de la urea. Acá hay algunos resultados, son promedios de ensayos que se hicieron a nivel Nutri en Argentina. Tenemos División Norte, División Centro y División Sur. No es casual que los resultados más altos estén en maíz por una cuestión de temperatura, pero también tuvimos muy buenos resultados en trigo. Esto se los dejo después para que lo puedan ver. Otro producto que yo les comentaba que tenemos para incorporar la tecnología de coating es el Accomplish. Es un producto un tanto novedoso y polémico a la vez porque cuesta, digamos, el tema de explicar cómo funciona el producto en sí mismo. Accomplish es un catalizador bioquímico que nosotros llamamos de fertilizantes, está compuesto a base de bacterias del género Bacillus y además también tiene una composición a partir de subproductos bioquímicos. Lo que hace este producto básicamente es disponibilizar o aumentar la disponibilidad de nutrientes que se incorpora con el fertilizante, ¿sí? Lo cual mejora el coeficiente de logro, mejora también la tolerancia al estrés por parte de los cultivos, genera un mayor vigor radicular y aéreo, que es notorio. Ahora después les voy a mostrar algunas fotos, y todo esto
puede colaborar, digamos, en tener un mayor potencial de rendimiento. El modo de acción del Accomplish, como les decía, el Accomplish se formula a partir de una multiplicación bacteriana que se hace en unos tanques de... alguien que me ayude con el nombre, los tanques biodigestores o digestores. En esos tanques se coloca un sustrato, a ese sustrato se le añaden las bacterias van generando metabolitos, ¿sí? Y después se concentra esos metabolitos secundarios o subproductos bioquímicos junto con las bacterias, y ese caldo es lo que nosotros llamamos Accomplish. Entonces, como les decía, está formado por bacterias y por los subproductos que generan esas bacterias, ¿sí? Los subproductos son enzimas, proteínas, metabolitos, hay agentes quelantes también, y componentes que inducen al enraizamiento. Las formas en las que se puede utilizar el Accomplish ustedes lo pueden adquirir en el agrocentro, ya impregnado en el fertilizante, y se puede utilizar en la siembra o se puede hacer al boleo. Y hay otra forma de utilización que no es común aquí en Argentina, pero en Uruguay lo utilizan mucho, que es chorreado en la línea de siembra, ¿sí? Las dosis van variando. Estos son algunos de los resultados visuales que fuimos viendo a través de los ensayos. La primera imagen es de maíz, la segunda y la tercera es de lo que estuvimos viendo en los últimos ensayos de esta campaña de trigo. La realidad es que el año pasado en la campaña de trigo, a raíz de la seca, fue complejo poder ver resultados tan visuales, pero este año se están viendo y muy favorables. Y bueno, este es el caso de la campaña del año pasado en un ensayo de soja aquí cerca en Arequito. Estos son resultados de maíz y de trigo. Esta es la parte cuantitativa de rendimiento. Fíjense que la respuesta promedio de Accomplish en maíz está en 520 kilos por hectárea, con una frecuencia de 90% de casos positivos, ¿sí? Y esto representa el 4,8%. La diferencia es una diferencia significativa. Tenemos un total de 45 ensayos hechos con este producto. Y por último, si mal no recuerdo, por último, para no robarles más tiempo, les quería presentar un producto nuevo que no tiene nada que ver con la tecnología de coating, pero sí me parecía importante mencionárselos porque es un producto que llegó la campaña pasada, sobre campaña gruesa del año pasado, y no pudo, digamos, cumplir su ciclo, pero este año llegó con creces. En trigo dio muy buenos resultados, y es el Gainer. Gainer es un producto de uso foliar, ¿sí? Es un producto que es enraizador, que contiene NPK y promotores radiculares, ¿sí? Mejora notablemente el crecimiento de la planta, genera mucho mayor volumen de raíces, y todo esto se traduce en rendimiento según todos los ensayos que estuvimos viendo. La aplicación de este producto es bien temprana, hasta B6, por una cuestión de que, bueno, es un enraizador y necesita cumplir su función en estadios tempranos del cultivo, y además, y no menor, es que su absorción es netamente foliar, con lo cual el producto que va al suelo es producto que se desperdicia, digamos. La dosis es de 1 litro por hectárea y es compatible tanto con herbicidas como con fungicidas. Estos son resultados de Gainer en maíz. Los resultados en esta configuración que ustedes ven a la derecha de Villa María, Casilda, Laguna Larga, Peirano, Paraná, es una combinación de ensayos que se han hecho en microparcelas con ensayos que se hicieron a nivel de franjas o a nivel de lote, digamos mitad de lote y mitad sin tratar, con una respuesta promedio de 830 kilos por hectárea, con lo cual es un producto que promete y mucho, como les decía. Y por último, también no quería dejar de mostrarles los resultados que obtuvimos en soja. La respuesta es un poco menor, desde 420 kilos por hectárea. También está afectado, como decía Fernando anteriormente, el tema de la sequía de la campaña pasada, que cuesta un poco más captar esas respuestas en este tipo de productos cuando ya tenés limitado el rendimiento por una cuestión de agua. Pero bueno, los resultados visuales fueron muy, muy notables, y bueno, después hubo una diferencia cuantitativa en rendimiento.
Así que bueno, estas son eran las, brevemente, muy brevemente, las tecnologías que les queríamos comentar. No sé si Lucas quiere comentarles algo acerca de fósforo. Tengo entendido que iba a hablar algo de fósforo él, así que si está por ahí, le cedo el espacio. Y si tienen alguna consulta, estoy a disposición. Gracias, Luciano. Agradecerte nomás. La verdad que no tiene nada para forma orientativa, no tiene nada para comentar, pero bueno, te agradezco. ¿Listo? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, buenísimo, súper claro y cortito. Si tenés el link del artículo este que dijiste, ¿Quieren que lo pasalo pegue por en el el chat, chat? o sí, dale. Dale. Así lo Perfecto. chusmeamos después, porque estuvo muy Genial. interesante. Así que, bueno, estamos más o menos en hora, pero bueno, creo que estamos todos prendidos. Casi todos los que estuvimos nos quedamos hasta el final porque ha estado súper interesante. Yo la verdad que rescato siempre estos momentos de poder hacer cierre de las experiencias, porque uno por ahí, bueno, lo lleva puesto la campaña y ya hay que arrancar a sembrar de nuevo y fertilizar, y bueno, y le ponemos mucha pila a la parte de campo, pero la parte de números y de sentarse y de analizar realmente vale la pena. Digo, menos mal que hicimos este momento y que lo grabamos, porque me parece que va a estar muy interesante para todos los que lo puedan ver. Salieron un montón de cosas buenas, me dan ganas de decir, bueno, sigamos con esta red realmente, y bueno, y todas las otras cosas que que surgen como interrogantes también, a ver qué se puede plantear de la mano de Nutrien, que nos viene acompañando todos estos años, y de Fernando. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Así que bueno, sí, creo que como dicen ahí en el chat, el trabajo a largo plazo es un gran esfuerzo, y sobre todo de los miembros, crea, que ponen los campos todos estos años, eh, pero vale la pena. Y bueno, para rescatar un poco, no sé, hubo muchas cosas. Creo que pensando un poco sacarle el jugo a los datos para atrás, lo que ya tenemos, se me ocurre que tal vez podemos ver un poco más, indagar un poco más sobre la mineralización año por año. Fernando, pasaste como unos números generales que ya fueron muy interesantes, pero tal vez podemos, yendo para atrás, indagar un poquito más en eso, en el tema de la mineralización, que es una de las grandes incógnitas. También me parece el tema del análisis económico. Podemos ir para atrás, ir viendo cómo fue dando todos esos años, porque tenemos los valores para atrás. Y algo que me llevo respecto al fósforo, no sé si lo entendí bien o lo analicé bien, pero en estas rectas que hiciste respecto a la pérdida de fósforo Gray con respecto a la eficiencia en la fertilización, que había dos curvas, digamos, los puntos fertilizados y los puntos sin fertilizar, que dijiste que, bueno, que dio el R cuadrado bastante bajo en los puntos verdes, que son los puntos fertilizados, pero en los puntos sin fertilizar el R cuadrado lo vi alto, era de 0,7, o sea, pasaba de ser de menos 0,1 a 0,7, una correlación muy alta. Entonces, ¿qué pensaba yo ahí? Digo, bueno, cuando aplicas fósforo, no se ve una respuesta clara si hay pérdidas, sino o sea, no se veía alguna tendencia muy clara, en general como que no había pérdida de fósforo en el suelo. Y tal vez en la respuesta de los ensayos veíamos, algunos años hubo, otros años no hubo, y nos queda esa duda. Pero cuando no aplicas fósforo, el R cuadrado era altísimo, o sea, la correlación en la pérdida de fósforo en el suelo. Entonces digo, por ahí nos vamos viendo mucho si hay respuesta, si tenemos respuesta económica en el cultivo, en el rinde. Pero lo que sí sabemos, tal vez eso cuesta verlo más, lo que sí sabemos es que si no aplicamos, la pérdida de fósforo en el suelo está, y está comprobada en estos ensayos. Entonces, bueno, también un poco abrir la cabeza en eso, y mirar a largo plazo y mirar nuestro suelo. Recién me pasaba el Ale Echegorri una imagen y ya lo hemos visto también en CREA, tiene datos de cómo viene reduciéndose el fósforo en los suelos. Entonces, bueno, me pareció muy contundente esa diapositiva. Sí, por ahí un comentario sobre eso breve. Sí, yo te dije que era baja la correlación para el de aplicar fósforo, pero exactamente es así. Yo no lo enfaticé, pero decía que era muy buena y no les dije el R cuadrado. El R cuadrado es 0,76. Es espectacular ese R cuadrado. Eso muestra que los datos son bien sólidos para decir, bueno, con esos 6 kilos, llevándome esto y perdiendo 1 kilo de fósforo. Y es algo que tienen que mirar,
lo del fósforo es muy serio, por ahí da para más largo, no quiero tomar más tiempo, Lourdes, pero es bien serio y me parece importantísimo que lo miren. Sí. Así que bueno, creo que salieron muchas cosas interesantes de vuelta a rescate este momento y ojalá podamos para el próximo año tener algunos otros datos, otros de los interrogantes que surgieron para mostrar. Nos vamos, o sea, termina este y nos ponemos a trabajar para los próximos ensayos. Así que bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, hacer algún cierre. Simplemente agradecer a todos los involucrados en estos ensayos, a la gente de Nutrien, a Fernando, bueno, a Sofi y a los ensayistas que llevaron esto desde el 2008. Y a todos los miembros y la mesa agrícola, y bueno, a seguir. Yo simplemente agradecerle a todos, esto ahí puse en el chat que es trabajo en equipo. Esto no sería posible sin todos los productores, sin ustedes que hacen los ensayos, sin Nutrien, que la verdad que un lujo que todos estos años ha apoyado. Así que de mi parte, agradecido. Esto es apasionante, me parece que es fundamental y gracias a todos ustedes por que lo lleven adelante. Así que hasta pronto y seguimos siempre en contacto y seguiremos mirando datos. No, yo quería agradecer también a Fernando, realmente una clase espectacular que presento, siempre sigue aprendiendo y avanzando un montón. Bueno, a Luca, que ahora empieza de nuevo la quemada de seso para obtener para arrancar la campaña y tener a tiempo todos los productos de campo, y por supuesto a todos los empresarios y Lourdes y toda la red CREA que siempre está a disposición, y poner los sitios de esto de tantos años y siempre contar con Piquillín, con Totoral y con Colonia Almada. Realmente todas las familias siempre están a disposición con la maquinaria y demás, así que bueno, muy agradecerles. Bueno, un placer y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.